Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe. La Iglesia de Cristo presenta Con la Biblia Abierta, un programa que bendecirá tu vida. Buenas tardes, queridos amigos, ya estamos acá en su programa Con la Biblia Abierta. Estamos realmente contentos, estamos dispuestos a traerle mensaje de nuestro Señor, esa hermosa y gloriosa palabra. Por supuesto, nos acompaña como siempre nuestros panelistas, en este caso Yalmar Paredes, evangelista de la Iglesia de Cristo Mérida Sur, y está con nosotros también el hermano Osvaldo Rodríguez, evangelista de la Iglesia de Cristo en la zona de Ejido. Queridos amigos, en esta tarde estamos hablando ahora sobre la muerte, vamos a seguir hablando sobre el tema de la muerte, pero en esta oportunidad estaremos hablando en específico sobre la segunda muerte, por lo que le damos la bienvenida, digamos, a nuestros hermanos que nos están escuchando y por supuesto a los amigos en el estado de Mérida. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hermanos queridos, muy contento, muy alegre, pues nuevamente la oportunidad que Dios nos da de estar acá entre ustedes y también con los amigos y amigas que nos están escuchando en esta tarde. Que Dios les bendiga a todos y esperamos que hoy, como siempre, tengamos un buen programa para el beneficio de todos nosotros. Así es, amigos. ¿Cómo estás, Yalmar? Bienvenido. Estoy muy contento, Alberto, agradecido con Dios por la salud física, por la salud espiritual, agradecido con Dios por todas estas personas que domingo tras domingo nos escuchan, y les tengo una buena noticia. No solamente nos van a escuchar los domingos, ahora también nos van a escuchar los días miércoles. Tenemos nuevo horario, amigos. Tenemos nuevo horario los domingos de 7 a 8:30 de la noche y los miércoles de 7 a 8:30 de la noche. El mismo horario para los días domingos y miércoles. Una bendición de Dios. Ya no vamos a salir semanalmente con 2 horas, ahora vamos a salir semanalmente con 3 horas para anunciarle a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, las noticias, las mejores noticias que puede escuchar ser humano alguno, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, Yalmar, dijimos que el mes de junio era un mes de sorpresas, incluso tenemos nuevas secciones. Háblanos acerca de ello. Bueno, las secciones vamos a dejar que los mismos radioescuchas, a medida que transcurre el programa, ellos mismos se van a dar cuenta de estas nuevas sesiones que vamos a tener en el programa. Va a ser bastante refrescante, Osvaldo. Así es, bueno, le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da ahora de salir los días miércoles también y, bueno, 2 veces a la semana, de gran bendición para todos nuestros amigos y amigas que nos estarán escuchando esos días. Bien, ahora quisiera que demos el preámbulo al tema de esta noche, que comencemos quizás haciendo un resumen, porque del primer programa hablamos de estas primeras muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Vamos a hablar un poco acerca de ello, Yalmar. Sí, nosotros comenzamos a estudiar el tema de la muerte. Dijimos que la palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Estuvimos estudiando la primera muerte que se dio en la historia de la humanidad, que fue la muerte espiritual, que consiste en la separación entre el hombre y Dios durante la vida física del hombre. No sé si me explico. Mientras que el hombre viva físicamente, lamentablemente va a sufrir la muerte espiritual. Eso quiere decir que en un lapso de tiempo, mientras que nosotros estemos en esta tierra, Dios se va a separar de nosotros por culpa o como consecuencia del pecado. Cuando se le dijo a Adán y a Eva que no comieran de aquel fruto prohibido, como lo explicamos en el programa anterior, y ellos desobedecieron, ellos quedaron separados de Dios. Ellos fueron echados del huerto del Edén y quedaron sin comunión con Dios. Y eso es algo que va a sufrir, el hombre va a sufrir la consecuencia de ese pecado, y cuando llega a cierta edad, cuando llega a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, el hombre muere espiritualmente. Llega un punto en su vida en que el hombre queda separado de Dios. Sí, así es. Y bueno, la edad, esta semana me preguntaban sobre
la edad y verdad es algo digno de preguntarnos, porque la Biblia dice en Génesis 8:21 que el hombre es malo desde el momento de su juventud, adquiere esa maldad, adquiere ese conocimiento del pecado. Sí, dice, el corazón del hombre es malo desde Sí, su juventud. O sea, el pensamiento del hombre comienza a ser malo desde su juventud. Ezequiel 18:20 también lo habíamos hablado, ¿verdad? Y ahí nos dice que el niño no nace, en este caso, no trae el pecado del padre, sino que va adquiriendo el pecado a nivel de que va convirtiéndose en una persona que va tomando decisiones. Y en Génesis también dice que abre sus ojos. El mismo proceso que pasó con Adán y Eva tiene que pasarnos a todos. Abrir los ojos, tener el conocimiento del bien y el mal y tomar una decisión. En este caso, la mayoría de los muchachos hoy en día están tomando la decisión de hacer lo malo desde muy temprana edad. Sí, de hecho el texto en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Por lo tanto, aquello de la muerte espiritual es algo que no es heredable. No es heredable. Aquella doctrina o enseñanza del pecado original no tiene fundamento bíblico. El alma que pecare, esa morirá. Pero eso tiene que ver con la decisión de hacerlo. Y generalmente, por supuesto, todos los seres humanos van a morir espiritualmente porque llegará una edad, una etapa de su vida que se les va a abrir los ojos, va a conocer el mal y por supuesto pues empieza desde su juventud a inclinar su corazón hacia el mal y ahí inmediatamente entra el pecado pues en su vida como tal. Pero no porque sus padres lo traían en sus genes. No, el pecado no es heredable. Y como usted dijo hace un ratico, pues la modernidad, la tecnología está haciendo que el hombre abra sus ojos cada día con menos edad. Encontramos niños de 9, 10 años que ya sus ojos han sido abiertos. Han muerto prematuramente. Sí, lamentablemente ha muerto espiritualmente, pero esta muerte espiritual tiene una solución. Aquel Claro dicho que que sí. dice, todo tiene solución menos la muerte, no se cumple para la muerte espiritual. Así es. La muerte espiritual tiene solución y la solución es Jesucristo en la vida de cada una de esas personas. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente, queda separado de Dios y Cristo viene a ser el puente que une nuevamente al hombre con Dios. Cristo es el que reconcilia a la gente, a la humanidad, a usted, amigo oyente. Si usted está muerto espiritualmente, Cristo es la solución. Cristo lo reconcilia a usted con Dios y si está muerto, permite que usted resucite para vida eterna. Y esta primera resurrección es como lo dice Colosenses 2:12, como lo dice Hechos 2:38, como lo dice Hechos 22:16, como lo hemos enseñado aquí hasta la saciedad. Esta primera resurrección es con el bautismo. Usted necesita ser bautizado, usted necesita arrepentirse y bautizarse para que Dios perdone sus pecados, le dé el Espíritu Santo y de esta manera pueda volver a tener comunión con Dios. Es primera resurrección, Osvaldo. Así es, por eso nuestro Señor Jesucristo dice muy acertadamente, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, de hecho, un muerto no va a creer en Cristo. Entonces no está hablando de la muerte física como tal, necesariamente está hablando también de la muerte espiritual. El que esté muerto espiritualmente en este momento y cree en Jesucristo, Él es la resurrección y la vida. Aunque Él esté muerto, va a vivir. de hecho, el Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 25, dice, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es, estimado oyente, ahora es, usted que tiene la bendición de estarnos escuchando en esta noche, este es el momento. Dice Jesús, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora, como acabo de decir Osvaldo, no se está refiriendo a los muertos que están en el sepulcro. Los cuerpos que están en el sepulcro, como lo vamos a ver ahorita cuando expliquemos la muerte física y lo recordemos, los cuerpos que están en el sepulcro no tienen la capacidad de oír.
Jesús se está refiriendo a los muertos espirituales. Viene la hora y ahora es cuando los muertos, y si usted está muerto espiritualmente, oiga la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aproveche esta oportunidad, amigo. Aproveche esta oportunidad. Levante usted ese teléfono. Escríbanos un mensaje de texto. Mi teléfono es 0412-126-1642. Mi teléfono es 0416-121-7054. Y recuerde, porque usted levanta el teléfono, no nos va a pagar, ni va a donar, ni va a regalar nada. Es completamente gratis esta consulta. Si el mensaje de texto es lo que le cobre su operadora o su plan de datos. Pero amigo, o escríbanos a iglesiadecristo@hotmail.com, pero es necesario que usted, si no ha resucitado, si no ha escuchado la voz del Hijo de Dios, si usted no se ha bautizado conforme al mandamiento bíblico, usted sigue bajo muerte espiritual. También hablamos de la muerte física, Osvaldo. Dijimos que la muerte era la separación entre el hombre y Dios. La muerte era la separación. La palabra muerte significa separación. La muerte espiritual, la separación entre el hombre y Dios. La muerte física, la separación del cuerpo y el espíritu. Y del espíritu, exactamente. El cuerpo va al sepulcro, como lo vemos a diario, y el espíritu va a un sitio llamado el Hades. Correcto. El Hades. A ese Hades van el espíritu de todas las personas que mueren diariamente, bien sea a tormentos o bien sea al paraíso, como lo explicamos en el programa anterior. Si usted está interesado, amigo, en el programa anterior, puede localizarnos en la página de Facebook. Ahí está el programa, puede volverlo a escuchar. El programa se llama La Muerte, primera parte. Puede volverlo a escuchar. Esta explicación acerca de los espíritus morando en el Hades. Así es, también vimos que las falsas esperanzas que se le dan a las personas de cambiar su destino espiritual en el Hades no existen. Aquella falsa esperanza sobre el purgatorio, donde las personas pueden purgar sus almas y después ir a la vida eterna, queremos volver a recordar que no hay purgatorio después de la muerte física. Usted no puede purgar sus penas. La única manera de purgar, diríamos, si podemos poner de pagar o de limpiar o de purgar las penas, es aquí mientras estamos vivos. Sí, aquí debemos arrepentirnos de nuestros pecados para que el Señor nos perdone aquí mientras estamos vivos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 es muy enfático en eso. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno, sea malo. Pero mientras estaba en el cuerpo, Ajá. O sea, mientras que su espíritu, mientras que su alma esté morando en el cuerpo, en ese cuerpo. Si usted me está escuchando, es porque usted está ahorita todavía vivo físicamente. Pero créame, amigo, va a llegar el momento en que usted va a tener que partir. La gente no cree, la gente piensa que los que se mueren son los demás. Se burlan de eso. Creen que los que se mueren son los demás. Y tal vez usted está pensando y diciendo, a mí no me va a pasar esto. Pero créame, va a llegar el momento, porque está eso ya, el polvo somos y al polvo volveremos. Eso está, bíblicamente ya Dios lo dijo. Algunos tardarán más en irse, otros tardarán menos. Pero créame, va a llegar el momento en que usted se va a tener que ir. Y su espíritu se va a separar de su cuerpo. Pero usted va a ser juzgado según las obras que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. De manera que, como dice Osvaldo, en ese lugar espiritual a donde van los espíritus, que la Biblia en ningún momento llama purgatorio, cuya enseñanza no es para nada bíblica, en ese lado el espíritu va al paraíso o va a tormentos. Pero como nos enseña el mismo Señor Jesús, nadie puede pasar de tormento al paraíso, ni del paraíso al tormento. Vuelve a escuchar el programa de la semana pasada. Si quiere, bájelo del internet, está en Facebook. Nadie puede pasar de paraíso a tormento, ni de tormento a paraíso. Y nadie puede venir aquí a la tierra. El rico dijo, manda, porque en la tierra tengo gente, tengo familia para que no vengan a este lugar. Hay mucha gente ahorita que está diciendo eso. Familia suya que está diciendo esto. Y familia suya, Dios quiera, y hayan obedecido el Evangelio, que está diciendo, por favor, dígale a estas personas que los escuchen a ustedes, que escuchen la voz del Hijo de Dios para que tengan vida. No hay manera de que te puedan sacar de tormento si vas a tormento,
y no hay manera de que pueda salir del seno de Abraham si baja al seno de Abraham. Nada de lo que usted pueda hacer aquí en la tierra, ni por indulgencias, ni por buenas obras, ni porque usted haga lo que sea, usted va a poder comprar a Dios. Nadie. Okay. El destino de su espíritu, el destino de su alma, usted lo decide aquí. Su eternidad usted la decide aquí. Así es, y por eso es necesario continuar con este tema tan interesante como es la muerte segunda, porque es una muerte definitiva y absoluta, la separación eterna entre el hombre y Dios. De acuerdo, queridos hermanos, gracias por ese mensaje. El objetivo del programa Con la Biblia Abierta también es ese, traerle mensaje acerca de la palabra de nuestro Señor. Es posible que usted cambie su relación con nuestro Señor y eso de seguro le traerá bendiciones para su vida. No se aparten de la sintonía porque al regreso tenemos mucho más para usted. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. El pastor me dijo a mí que yo debería de demostrarles que no soy hipócrita. Ya no tuvo tiempo de cumplir con sus cosas y me dijo, encárgate tú. Oh, no. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Porque todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Cierto diácono dijo, ven y ayúdame. Si una bendición quieres recibir de Dios, tengo algo que no puedo terminar y mejor te lo encargo a ti. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Porque todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. No pude hacerlo y les dije a todos que alguien tendría que hacerlo. Todos lo harían sin problema, pero al final ninguno pudo cumplir. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno no cumplió. Cristo sabe tu vivir, Cristo sabe tu sentir. Continuamos con su programa Con la Biblia Abierta. Este programa llega gracias a nuestro Señor. En este momento quisiéramos mencionarles las direcciones de la Iglesia de Cristo en el estado Mérida. En Tabay estamos en calle Paredes, esquina con calle Miranda, diagonal a la plaza de Tabay, por donde salen los Toyotas. En el centro de la ciudad estamos en la avenida 5, entre calles 16 y 17. En el sur de la ciudad estamos en la urbanización Alto Chama, Residencias Las Galaxias, local número 8. En Ejido estamos en la prolongación calle El Ceibal, Antigua Recta, Galpón 1, a 50 metros del gimnasio. En Mesa de los Indios estamos frente a la Plaza Bolívar. Y en El Vigía estamos en la unidad educativa Antonio Calderón Serpa, sector Campo Alegre. Queridos amigos, hermanos que nos escuchan a esta hora, continuamos con su programa Con la Biblia Abierta, por supuesto, con el tema la segunda muerte, la separación eterna entre el hombre y Dios. Continuamos. Bueno, ahora vamos a comenzar el estudio de la muerte segunda, la separación eterna entre el hombre y Dios, como acaba de mencionar Alberto.
Esta muerte segunda también es conocida simbólicamente en el Apocalipsis como el lago de fuego y denominado por el mismo Jesús como castigo eterno, infierno, tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leer los textos que confirman lo que estoy diciendo, Osvaldo. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 46. El Señor dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Lucas 12, capítulo, versículo 4 y 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Igualmente el Señor nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 30: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como vemos, tanto Mateo como Lucas llama a esta muerte segunda, lo llama castigo eterno, lo llama infierno, lo llama tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. También en el Apocalipsis tenemos, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es donde nos menciona la Biblia la frase muerte segunda. Muerte segunda. Entonces, exacto. la muerte segunda, la separación eterna entre el hombre y Dios. Separación eterna, amigos. Eterna. No hay vuelta atrás. Eterna y absoluta. O sea, no hay un cambio, no hay esperanza de cambio después de esta muerte segunda. Entonces, esta muerte segunda es conocida como castigo eterno, lago de fuego y azufre, infierno, sufrimiento. Y como lo dice el Señor Jesús, también allá en Mateo 25, el lloro, donde será el lloro y el crujir de dientes. Este tipo de muerte, amigos, es la muerte que no tiene solución. Esta muerte no tiene solución. Es la separación, como dije anteriormente, eterna entre el hombre y Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, la palabra de Dios es muy clara, amigos que nos están escuchando. Es muy clara y dice lo siguiente. Vamos a leerlo, Osvaldo, por favor. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a comenzar desde el versículo 6. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sí, Osvaldo, es interesantísimo este texto que acabamos nosotros de leer. Dice que cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a venir a dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron, ni obedecen al Evangelio de Cristo. Y es interesante esto, Osvaldo, porque no conocer a Dios significa no llenarnos del conocimiento de su palabra y no solamente eso, sino de no andar conforme al conocimiento de su palabra, como lo dice Colosenses 1, versículo 9 en adelante. Porque una cosa es conocer el libro, la teoría, o leerlo como tal. Crecer en el conocimiento de Dios es practicar lo que la Biblia nos dice. No es simplemente llenarnos de teoría y sí, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero no lo practico. Eso no es conocer a Dios, eso es conocer la voluntad de Dios, pero conocer a Dios, según lo explica Pablo en Colosenses 1, 9 al 11, es ir más allá, es andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
El Señor Jesucristo habla de permanecer en la palabra. El apóstol Santiago habla de ser hacedores de la palabra. No solamente mucha de la gente que nos están escuchando piensa que los que no conocen a Dios solamente son los que se denominan ateos. No. Que no conoce a Dios es aquel que no anda conforme a la palabra de Dios. No crece en el conocimiento de Dios. Y también va a venir a dar retribución a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que está empapada en Biblia, saben que tienen que obedecer el Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo se obedece por medio de las aguas del bautismo. Por favor, busquen en Facebook el programa sobre el Evangelio para que entienda más sobre este punto. Hay gente que niega que el bautismo es necesario para salvación, dice que en el bautismo no es necesario, ahí no se obedece el Evangelio. Bueno, si usted es lo que opina así, mire, el que no obedece el Evangelio va a sufrir pena de eterna perdición. Es la muerte segunda, se lo estamos diciendo aquí, que no le vaya a caer de sorpresa cuando usted llegue allá. Alce este teléfono, use los mensajes de texto, llámenos 0412-126-1642. 0416-121-7054. Llámenos, que es completamente gratis. Sin ninguna vergüenza, hágalo, porque necesitamos comunicarle a usted el mensaje verdadero del Evangelio. Si no, si usted se va de aquí, se muere físicamente sin haber obedecido el Evangelio, no solamente va a ir al tormento en el Hades, sino va a sufrir pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No es que va a morir eternamente y se va a quedar inconsciente eternamente y que no va a sufrir. Ese engaño del diablo que quiere transmitirnos algunas sectas religiosas no es para nada bíblico. Sufrirán pena de eterna perdición y no es ningún castigo quedarse dormido. El castigo es que usted continúa viviendo, pero excluido de la presencia del Señor. Ese es el verdadero castigo. En el lloro y crujir de dientes. En el lloro y crujir de dientes. Sí. No es que no volverá a despertar más nunca y el premio volverá a vivir. No. El castigo es que usted va a vivir, va a sentir. Ahí será el lloro, el crujir de dientes, pero ya no va a tener esperanza. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el próximo programa vamos a hablar más acerca de la venida de Cristo. Pero solamente le puedo decir que cuando venga Cristo, dice el versículo 10, van a haber dos grupos. Cuando venga Jesús en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, o aquellos que no creyeron, el testimonio que ha sido predicado, que van a sufrir eterna perdición. ¿En qué grupo quiere estar usted? ¿El que va para el cielo o el que va para el infierno? Es importante que entendamos claramente que la muerte segunda no se adquiere sino después del juicio final. El lugar de tormento del Hades no es la muerte segunda. La muerte segunda se adquiere después del juicio final. Si no has obedecido el Evangelio y si no has crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hermano, usted que me escucha, por favor, tiene que hacer lo que dice la Biblia. Si Osvaldo no lo hace o si yo no lo hago, hágalo usted. Si yo no lo hago, yo voy a sufrir la muerte segunda. Si Osvaldo no lo hace, si Alberto no lo hace, va a sufrir la muerte segunda. Usted no puede justificarse en el hecho de que el vecino, el hombre, el predicador, el pastor, no lo haga, para usted tampoco hacerlo. Va a ser individual. O sea que me estás dando a entender, y le estamos dando a entender a los que nos están escuchando, que en el día del juicio, para adquirir la muerte segunda, no te van a juzgar de acuerdo a lo que yo hice, ni la forma como me comporté contigo, sino como lo que tú hiciste y la forma como tú te comportaste. Con Dios, no conmigo, con Dios. Eso es correcto. Yo no puedo llegar allá al tribunal de Cristo y decirle, yo me comporté así porque yo vi que Osvaldo se comportó así. Exactamente. Eso no va a valer. Porque Dios le va a decir, usted va a ser juzgado mientras lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo. En su cuerpo. No en el cuerpo de los demás ni por culpa de los demás. Así que bueno, vamos a hacer una pausa ahorita y vamos a seguir hablando de este tema interesante de la muerte segunda. Ultra interesante el tema.
Así es, amigos, no se aparten de la sintonía. Por supuesto, tengan lápiz y papel. Este tema está muy interesante, está muy gratificante para todos nosotros, así que estén bien atentos, no se aparten. Cuando diga adiós a la vida aquí, yo estaré con Cristo. Muy feliz yo voy a estar. Reinando con Cristo. Reinando con Cristo, reinando con Cristo. Cuando diga adiós a la vida aquí, yo estaré con Cristo. Muy feliz yo voy a estar. Reinando con Cristo. Reinando con Cristo. Reinando con Cristo. Con la Biblia abierta presenta el Noticiero Bíblico. Buenas noticias para alcanzar salvación. Buenas noches, este es un avance de El Noticiero Bíblico. Se escucha gran movimiento en la región de Galilea, en el antiguo Israel. Vamos a darle inmediatamente el pase a nuestro hermano Alberto Mendoza, quien nos traerá más información al respecto. Así es, amigos, una gran multitud se ha volcado a las calles y han subido hasta el monte ubicado en las afueras de Galilea para oír y ver de cerca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a escuchar ahora parte de su discurso. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Desde tempranas horas del día la gente se ha agolpado a escuchar a Jesús, y esto es maravilloso, porque ni para comer se han retirado. Excelente, Alberto, y un gran ejemplo para todos nosotros. Por favor, no te apartes, quédate allí, que en breve momento regresaremos contigo nuevamente. Este fue un avance de su Noticiero Bíblico de esta hora. Con la Biblia abierta presentó el Noticiero Bíblico. Buenas noticias para alcanzar salvación. Cristo oró en el monte, clamando fuerza y valor. Nunca hubo un hombre en la tierra
más cruel que hay. Decidió decirle a su padre: haz en mí tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Cristo oró antes de su dolor. Cristo oró antes de su dolor. Deja decirte lo que Cristo sufrió por ti antes de su dolor. Él no tenía que sufrir, pero lo pidió. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. Al entregado fue juzgado, fue humillado, maltratado, fue burlado y azotado y después crucificado. Crucifica, crucifica, crucifica sin impostor. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. Aquellos nunca imaginaron que este era el anunciado y eligieron que muriera ya no viviera. Cristo sufrió el dolor más cruel que hay. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. Unos rieron, se alegraron y hubo otros que lloraron. ¿Cómo es posible que te hayan crucificado? Oh, mi Cristo, fuiste cruelmente humillado. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. Cristo sabe tu vivir. Continuamos con su programa Con la Biblia Abierta por Dorada 89.5 FM, la que brilla en tu dial. Seguimos con el tema, la segunda muerte. Sí, Alberto, así como Dorada, la que brilla en su dial, queremos que las personas en su corazón brille la palabra de Dios. Dijimos en el segmento anterior que aquellos que no conocían a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo van a sufrir pena de eterna perdición. En Apocalipsis 26 nos dice también otra parte de quienes van a sufrir pena de eterna perdición. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. Mucho se ha hablado y se ha especulado acerca de esta primera resurrección, Osvaldo, pero creo que tenemos la base bíblica. La misma Biblia nos va a dar a entender a qué se refiere el Señor Jesús cuando le dice al apóstol Juan que escriban el Apocalipsis, porque no olvidemos, fue Jesús el que se le apareció a Juan en Apocalipsis y le dijo: escribe todas estas cosas. Y entre ellas, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección es algo que tiene que ocurrir hoy en tu vida. O sea, la primera resurrección no tiene nada que ver con la resurrección de la muerte física. Estamos hablando específicamente de la resurrección de la muerte espiritual. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, nos vamos a conseguir, bíblicamente hablando, el proceso de la primera resurrección. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros, fíjense, cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ya lo consideramos en programas anteriores, que el pecado nos separa de Dios, nos mata espiritualmente. Ahora dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, fíjense, en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Entonces fíjense bien que la primera muerte la experimentamos por el pecado, y quiere decir entonces que si no hemos experimentado la primera resurrección, entonces en nuestros delitos y pecados todavía continuamos. Ahora fíjense que luego dice la misma carta de los Efesios,
en el capítulo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, sí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó. Miren, escuchen por favor, este programa es con la Biblia. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Sí, juntamente con Él, ahí está, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es algo que le pasa, que nos tiene que pasar mientras estamos en el cuerpo, no después que nos vayamos. No es la resurrección final, es la primera resurrección, es el nuevo nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo que todos tenemos que experimentar en el bautismo, por supuesto. El mismo Señor Jesús, en un texto que leímos anteriormente en Juan capítulo 5, 25 al 29, el mismo Señor Jesús nos habla de dos resurrecciones. Escuchen por favor, o abran su Biblia, Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esta es la primera resurrección. Recordemos, como acabó de decir Osvaldo, la muerte espiritual y la manera de reencontrarnos otra vez con la vida. Si alguien está muerto y quiere volver a vivir, eso se llama resurrección. Primera resurrección. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Usted tiene que escuchar la voz de Jesús. Usted no puede estar escuchando la voz de aquella persona que, aunque se llame ministro religioso, contradiga lo que dice el Señor Jesús. Voy con la segunda resurrección. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo y así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la segunda resurrección en el día de juicio. Entonces, según Apocalipsis, la resurrección final. Según Apocalipsis, capítulo 20, versículo 26, como lo leímos hace un momento, todo aquel que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene potestad, no tiene derecho sobre ellos, sino que serán sacerdotes para Dios y reinarán con Él 1000 años. Serán sacerdotes para nuestro Dios y Cristo. Ahora fíjense, Osvaldo, ¿cómo participo yo en la primera resurrección? Eso es algo clave que nosotros tenemos que responderle a nuestros oyentes. ¿Cómo participo en la primera resurrección? Por favor, lea Colosenses 2:12. No puede la Biblia cantar más claro, no lo puede decir más claro. De repente, amigo oyente, o usted nos está diciendo, pero van a volver otra vez con el mismo tiquititiquiti. Pues siempre en este programa regresaremos a eso porque es la manera de obedecer el Evangelio. ¿Qué dice Colosenses 2:12? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuándo fuimos resucitados? En el bautismo. Ahí dice. En el bautismo somos sepultados y somos resucitados. ¿Lo dice la palabra de Dios? Así es. Romanos capítulo 6 también nos lo explica. Habla de una resurrección para una vida nueva. Así es. Más claro no puede cantar el gallo. Allá verá usted si le hace caso a los hombres o escucha la voz del Hijo de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Sí, Señor, porque en el bautismo es para perdón de los pecados y lo que te separaba de Dios, lo que te mataba espiritualmente era el pecado. Y si Cristo te lo perdona a ti en las aguas del bautismo, ya no hay nada que te separe. Más bien, te reconcilia con Dios por medio de Jesús. Por eso es que el que no escucha al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirá pena de eterna perdición. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, después de resucitar Él, dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y esto lo lleva ahora. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
No hay ahí no hay Sí. pele, pues, Ajá. como decimos en criollito. Ahí no hay pele. El pele lo puede estar teniendo usted por estar escuchando a hombres. Sí. Escuche la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Juan 5:25. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos dice entonces que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que el Señor está diciendo, esa es la voz del Señor. Jesús nos inscribe en el libro de la vida cuando decidimos obedecer el Evangelio. Es decir, cuando creemos que Jesús murió por nuestros pecados, nos arrepentimos, confesamos a Cristo y nos bautizamos por inmersión en las aguas del bautismo. Sí, señor Osvaldo. Sí. Ser inscrito en el libro de la vida es otra vez lo mismo. Volver a decirles a ustedes que tienen que bautizarse. Fíjense que en Filipenses capítulo 4, en el versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces este libro de la vida, amigo que nos escucha, es un libro donde Dios inscribe el nombre de aquellas personas que obedecen el Evangelio. Es un libro donde Dios inscribe el nombre de la persona que obedece el Evangelio. Si usted obedece el Evangelio y va a las aguas del bautismo, Dios perdona sus pecados, Dios le da el sello del Espíritu Santo y Dios lo inscribe en el libro de la vida. Mire que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Pablo dice que él, Evodia, Síntique y Clemente fueron inscritos en el libro de la vida. Es importante este punto, porque no solamente se refiere entonces a una obediencia superficial, sino una obediencia tan profunda mediante la fe, dice Colosenses, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando yo me bautizo, esa fe que tengo en ese momento, en esas aguas del bautismo, esa fe en Cristo, me lleva a mí a estar inscrito en el libro de la vida. Ahora, otro hecho importante, Yalmar y amigos que nos escuchan, que el que no haya hecho lo anterior, pues el que no se haya bautizado y por supuesto no es inscrito en el libro de la vida, va a sufrir pena de eterna condenación. Por eso Cristo hizo tanto énfasis: vayan y prediquen las buenas noticias, las buenas nuevas de que yo morí, fui sepultado y resucité. El que creyere y fuere bautizado sería o será salvo. Entonces, esa salvación de la cual el Evangelio es el único poder que nos salva, precisamente una de las cosas es esta tremenda muerte segunda, diría yo horrible muerte segunda, porque es una muerte definitiva y absoluta. Osvaldo, ¿habrá alguna posibilidad, después de yo haber sido inscrito en el libro de la vida, ser borrado? Por supuesto, dice que la fidelidad, dice mantengámonos firmes sin fluctuar, dice el libro de Hebreos, la profesión de nuestra esperanza. Mantenerte firme, fiel, sin fluctuar, sin apartarnos de Dios, eso nos va a garantizar a nosotros continuar inscrito en el libro de la vida. La salvación, así como se adquiere, también se puede perder. O sea que si yo me bautizo y obedezco el Evangelio, estoy un tiempo perseverando, pero al pasar los años me desvío nuevamente, caigo de la fe, ¿podría ser borrado mi nombre del libro de la vida? ¿Qué texto nos puede a nosotros dar luz acerca de este pasaje, acerca de esto que vengo diciendo? Ok, vamos a compartir Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, nos va a mostrar con claridad. Dice, puede ser desde el versículo 4 para darle un poquito de contexto, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis 3, versículo 4. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y miren, escuchen, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, si el que venciere, si el que se mantenga vestido de vestiduras blancas, según la palabra, no será borrado. Ahora, si vamos a lo contrario, al que vuelve otra vez a contaminarse con el pecado, al que vuelve otra vez atrás, al que retrocede, entonces será borrado del libro de la vida. O sea que sí se puede ser borrado del libro de la vida. Sí, yo entiendo con esa expresión, y no borraré su nombre del libro de la vida, como la posibilidad que hay ciertamente de que pueda ser borrado si yo mancho mis vestiduras. Ahora, aquí no el punto aquí no es que voy a vivir con temor, no, aquí el punto es que yo, si decido convertirme verdaderamente al cristianismo, la idea es vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo nuevo. Es que eso es lo que nos va a motivar a ser fiel, porque bueno, si la doctrina aquella de que salvo, después de salvo, siempre salvo, aunque nuevamente me vaya a vivir los pecados pasados, vuelva a ser la misma persona, vuelva otra vez a morir espiritualmente, entonces no tendríamos ningún respeto, ninguna temor, en este caso, ningún deseo de luchar y de mantenernos fieles, porque si después que yo soy inscrito en el libro de la vida, aunque me vaya a través de mis antiguos pecados, sigo inscrito allí, entonces, chévere, vamos todos a vivir la vida loca porque igualmente vamos a ir al cielo. Sí, no es una doctrina totalmente extraña y contraria a la palabra de Dios. Ahora, Osvaldo, también me preocupa porque todos aquellos hermanos, aquellos que han obedecido el Evangelio, pero que han enterrado los dones que Dios les ha dado para que sirvieran a su iglesia. Recuerde que 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice que Dios nos ha dado a nosotros dones para que lo ministremos. Exactamente dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, el mandamiento bíblico es, si yo tengo mi don de maestro, yo tengo que ministrarlo, servirlo, ponerlo al servicio de los demás. Gracias a Dios lo estamos haciendo aquí durante este programa, estamos poniendo nuestro don al servicio de los demás. Pero hay gente que no quiere, que quiere enterrar el don, lo tiene enterrado, no quieren servir. Saben que pueden ser buenos maestros, saben que pueden ser buenos evangelistas, saben que pueden ser buenos hospedadores, saben que pueden ser buenos líderes, pueden presidir, como dice Pablo en Romanos 12. Pero no quieren, les da una flojera, una pereza espiritual grande. Lamentablemente, hermano Osvaldo, según el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 29, estas personas también van a sufrir pena de eterna perdición. Fíjense, es la parábola de los talentos. Dice, porque 25-29 dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y quién es el siervo inútil? Según el versículo 24, dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, a ese que escondió el don, que no lo utilizó, que no lo puso que no lo ministró a los demás, así es, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando estamos hablando de don o de dones, estamos hablando de las habilidades que Dios te ha dado a ti, independientemente cualquiera que sea, para poder servir al reino de Dios. Mucha gente piensa que si no se levanta en un púlpito a predicar o a dar un sermón o a enseñar, no tiene
dones, no tiene habilidades. No, mi hermano, mi hermana, usted tiene diferentes tipos de dones y usted tiene que ponerlo, las habilidades suyas tiene que ponerlo al servicio de Dios. Usted tiene que preguntarse hoy, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué don tengo? ¿Qué habilidad tengo? Y cuando usted lo descubra, entonces póngalo al servicio de la iglesia, porque tenemos que dar frutos. Fíjense que Juan capítulo 15, el Señor nos muestra una verdad tremenda con respecto a este punto, hermano, que estamos tratando. Y es que si realmente somos borrados del libro de la vida o no. Dice Juan capítulo 15, donde habla él de que él es el árbol, él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Pero aquí dice, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Está hablando de la muerte segunda, hermano. ¿Puede alguien estar pegado a Cristo y no servir? Porque precisamente es donde viene la muerte de la rama. Cuando una rama está pegada al árbol de una manera ficticia, de una manera inadecuada, de una manera que no es, esa rama se va a secar. Es como que quisiéramos tener un brazo pegado a nuestro cuerpo, pero sin estar unido a las ramificaciones, a los músculos y al sistema nervioso y a la sangre. O sea, ese brazo no va a funcionar. Es como tuviésemos un brazo, una prótesis. Puedes tener ahí la forma de un brazo, se parece a un brazo, pero si no es un brazo, no va a funcionar como brazo. Igualmente pasa con los cristianos, que no ponemos en funcionamiento nuestros dones. Si no estamos pegados a la rama, si no estamos dando fruto, nos vamos a secar. No vamos a secar. Mira, y una de las cosas por la cual las personas, los cristianos se apartan de la iglesia, es porque no ponen en funcionamiento sus dones. Y alguien que no está poniendo en funcionamiento sus dones, se va aburriendo tanto, se va secando tanto, se va sintiendo tan inútil que decide a la final apartarse. Hermanito, usted que nos está escuchando en esta noche, ¿qué sabe hacer usted? ¿Qué dones puede poner usted al servicio de Cristo, al servicio de su iglesia? Piénselo, reflexione. Usted puede ser buen hospedador, buena hospedadora, puede ser buen maestro, buena maestra, puede ser consejero, llevando palabras de consolación, de aliento, consejero, evangelista. Usted no puede ser simplemente un cristiano de domingo, no puede ser un dominguero. Usted tiene que servir a Cristo, servir al Rey. Dios lo ha puesto a usted ahí y le ha dado un don para que usted lo ministre conforme a la multiforme gracia de nuestro Dios. Hay multiformes dones conforme a la multiforme gracia de Dios. Sirva, porque si usted no sirve, usted no va a heredar el reino de Dios, porque al cielo vamos a ir a servir. Aquel que no pudo servir, aquel que se negó a servir, que su egoísmo personal no se lo permitió, las rencillas, los pleitos, las cosas que a veces como seres humanos nos enterramos allí. Si no lo hicimos, si no servimos, vamos a tener serias dificultades. Vamos a tener muchas serias dificultades, porque pensando solamente estar allí escuchando un sermón cada domingo, se nos dificulta el hecho de que vamos a experimentar la resurrección final. Hermano, y si usted es un líder de jóvenes, un ministro que tiene bajo sus hombros muchas ovejas, permitan que los hermanos sirvan. No sea piedra de tropiezo. Porque también hay gente, Osvaldo, que no dejan servir. Hay un caciquismo a veces dentro de las iglesias, que todo lo hace el predicador, todo lo hace el pastor, todo lo hace el anciano, todo lo hace el obispo, y no deja, o el evangelista, y no deja que los demás sirvan. Ese también está mal. Porque si no permite que los demás sirvan, imagínense la gravedad del caso. Sí, es necesario entonces que nosotros aprendamos a servir y a funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Efectivamente, hermanos, servir a nuestro Señor sin duda nos va a llegar
a nuestros corazones, nos va a servir para estar integrados, para estar animados dentro de la congregación. No se aparte, seguimos con mucho más de su programa Con la Biblia Abierta. En la presencia del Señor, darle gloria y honor de corazón. Ven a la presencia del Señor a darle hoy todo tu ser. Él es el Rey, da gloria y honra y alabanza solo a Él. Cristo sea gloria y poder. Ven a la presencia del Señor a darle gloria y honor de corazón. Ven a la presencia del Señor a darle hoy todo tu ser. Él es el Rey, da gloria y honra y alabanza solo a Él. Cristo sea gloria y poder, da gloria y honra y alabanza solo a Él. Oh, Cristo sea gloria y poder. Con la Biblia Abierta presenta el Noticiero Bíblico. Buenas noticias para alcanzar salvación. Buenas noches, este es un avance de El Noticiero Bíblico. Regresemos nuevamente con nuestro corresponsal Alberto Mendoza para que nos dé más información acerca de lo que está ocurriendo en las afueras de Galilea, en el antiguo Israel. Adelante, Alberto. Gracias, estudios. El Señor Jesús continúa enseñando maravillosamente. La gente no se ha retirado a pesar de que la tarde está cayendo y, como comentamos anteriormente, no han probado alimento alguno. Sigamos escuchando el mensaje del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Al parecer esto pica y se extiende. Estas enseñanzas de seguro darán mucho de qué hablar. Adelante, estudios. Muchas gracias, Alberto, por traernos información veraz en torno a lo sucedido en las afueras de Galilea, en el antiguo Israel. Amigo oyente, si desea más información acerca de esta noticia, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde tendrás toda la enseñanza dada por el Maestro Jesús en un monte ubicado en las afueras de Galilea. Seguiremos informando. Este fue un avance de su Noticiero Bíblico de esta hora. Con la Biblia Abierta presentó el Noticiero Bíblico. Buenas noticias para alcanzar salvación. Santo Dios, solo tú eres digno de alabanza, oh Santo Dios, mi Santo Dios, te canto de corazón, con el corazón, grande eres Dios, digno de honor, santo y fiel.
Continuamos con su programa Con la Biblia Abierta. En este momento hablando acerca del tema de la segunda muerte. Yalmar, he escuchado que gente ha ido al cielo y al infierno y ha regresado. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bueno, Alberto, eso es pura mentira, pura mentira. Le voy a dar varias cosas por las cuales la gente no pudo haber ido al cielo y al infierno. Uno, porque el cielo y el infierno todavía no es. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, en el próximo programa, cuando hablemos del día final y la resurrección. Del juicio final. El juicio final y la resurrección de los muertos. Juicio ni infierno todavía no es. Los espíritus van al Hades, tormento o seno de Abraham. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. No se puede salir del Hades. Nadie está en el infierno ahorita, nadie está en el cielo, excepto Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, eso de que fui al cielo y luego me fui para el infierno, o al estilo cantinflesco, donde va al infierno y Satanás le muestra un poco de mujeres bonitas con el deseo de irse para allá. O sea, muchos han analizado eso, y entonces se imaginan el infierno, una discoteca. Una discoteca eterna donde van a rumbear eternamente, donde van a intoxicarse, a ahogarse en el alcohol eternamente. Drogas eternas. Sí, drogas eternas y sexo eterno y todo eso. Sí, pero mira, Yalmar, ¿sabes qué? Yo estaba hablando con una hermana hace poco que se apartó de la iglesia porque estábamos hablando de eso anteriormente. Y yo le decía a ella, ella me estaba diciendo, mira, yo sé para dónde voy. Yo sé que si me aparto de Dios me voy a perder, pero igualito tomo el riesgo. O sea, no tiene ni la mínima idea de lo que es la muerte segunda. Mire, cuando Cristo dice, sufrirán pena. ¿Pena? La palabra pena es castigo. Sí. Pena de eterna perdición. Sufrimiento eterno, oscuridad eterna. El lloro y el crujir de dientes. Sí. O sea, no es nada para ser banalizado, ¿no? La Biblia dice en Mateo 25:41, apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no es un lugar donde va a reinar el diablo. No tiene privilegio el diablo tampoco. No, sí. Es un lugar que Dios ha preparado para que el diablo sufra. Ahora, ¿quién va a castigar en el infierno si el diablo va a ser castigado? La palabra de Dios dice que el que esté en el infierno va a ser excluido de la presencia de Dios. Ahora, el castigo mismo es la misma exclusión. La exclusión de la presencia de Dios produce el castigo. Pero sumado a eso, es castigo eterno. Sufrirán pena de eterna perdición, donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea, va a ser una cadena perpetua, eterna, junto o acompañado del diablo, de los ángeles del diablo, de todos los peores malhechores y hombres que han vivido en esta tierra. Usted, amigo, imagínese un día en la peor cárcel del mundo. Imagínenselo por un momento. Y es color rosa comparado a la eternidad, con todo lo peor del mundo. Y cuando digo peor, no me refiero solamente a todos esos malhechores. Me refiero a aquel que moralmente fue un buen ciudadano, pero que no obedeció el evangelio de Cristo. Ok, necesitamos entender entonces que la naturaleza de la muerte segunda o lago de fuego, ella misma por su propia naturaleza, o el lugar mismo por su propia naturaleza, castigará, atormentará como se consumirá en dolor. Bueno, no diríamos consumir, porque ahí no se va a consumir nadie, pero el mismo lugar, la misma naturaleza va a producir el castigo, el dolor, la oscuridad, el lloro y el crujir de dientes. Y el punto es que como para el cielo, así como para el cielo se va a ir en cuerpo y espíritu, eso lo vamos a leer, estudiar el programa siguiente, como al cielo vamos a ir en cuerpo y espíritu, al infierno también se va a ir en cuerpo y espíritu. Igual. Así que le invitamos al siguiente programa porque sigue siendo sumamente intenso e interesante. Pero nuestros amigos se preguntarán ¿por qué están despidiendo tan rápido si es hasta las 8:30? Alberto. Efectivamente, hermano Yalmar, y es que contamos con una nueva sección denominada Tema Doctrinal con el hermano Larry White. Les saludo en el nombre de Jesucristo y de su iglesia.
Bienvenido a otro estudio de la Palabra de Dios. Nuestro propósito es que por este medio usted conozca más a fondo el mensaje de Dios que está revelado en la Biblia. No estamos interesados en propagar las enseñanzas de ninguna denominación o secta. Este programa está preparado para personas de toda religión que se caracterizan por la nobleza mencionada en Hechos capítulo 17, versículo 11, que declara: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. No pedimos que acepte las enseñanzas presentadas por este medio, sino que mantenga su Biblia y su mente abiertas para que usted mismo pueda comprobar si son ciertas las enseñanzas que oye conforme a la Biblia o si no son ciertas. Le presentamos el reto de conocer el mensaje divino. Le repito que no deseamos defender las enseñanzas de ninguna denominación. Nuestro estudio será exclusivamente de la Biblia. El lema que quisiéramos sembrar en el corazón y la mente de todo oyente es que mantenga su Biblia abierta. Escudriñele cada día las Escrituras para ver si las cosas que decimos y practicamos son así. No permita que ningún hombre, ni su servidor, ni otro, se apodere de su mente y su alma por aceptar lo que decimos nosotros, sin investigar para ver si es cierto o no. Lamentablemente, muchos no quieren aprender de Dios. Piensan ya saber guiar sus propios pasos. Ya tienen sus propias ideas y opiniones, no solamente en el campo que llamamos lo religioso, sino también en asuntos prácticos de la vida, y todo aquel que nos anuncia algo diferente a nuestras propias opiniones, para nosotros es el diablo. Con mucha certeza, escribe Salomón en Proverbios 21, versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Nosotros siempre pensamos que tenemos la razón. Si yo practico algo, mi opinión siempre va a ser que practico lo correcto. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, a menos que sea un hombre honesto, sincero y dispuesto a aprender de Dios, porque ha comprendido la última parte de este versículo que estamos leyendo en Proverbios 21, versículo 2, que declara: pero Jehová pesa los corazones. Debo entender que no seré juzgado conforme a mi opinión de lo que hago, sino conforme al juicio justo de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 4, versículo 12. Por este motivo, me lleno de tristeza cuando encuentro a personas que se encierran en sus propias opiniones. Por este motivo me preocupo al escuchar a personas que aceptan determinada enseñanza o práctica que a ellas les gusta. Estimado oyente, la vida, la salvación eterna no es al gusto del cliente. Dios ha trazado el camino de la vida. Dios ha establecido las normas para tener una vida feliz y llena de paz. Dios ha puesto los requisitos para lograr la salvación y la vida eterna. Y Dios ha revelado en su libro, la Biblia, este camino que debemos llevar para recibir su bendición. Así que el propósito de este programa es animarle a abrir su Biblia. Queremos animarle a leer y aprender de Dios, no de nosotros. Comenzando con este estudio, vamos a cambiar un poco el formato de nuestro programa de lo que hemos acostumbrado en tiempos anteriores. Vamos a estar estudiando algunas doctrinas fundamentales, algunos errores doctrinales y en práctica religiosa que se observa frecuentemente hoy día, y vamos a estar tratando de comprender las bases fundamentales para vivir una religión recta de acuerdo a la palabra de Dios.
No vamos a atacar a nadie. No queremos ni nos corresponde a nosotros juzgar a ninguna persona. Pero sí a nosotros nos corresponde examinar las enseñanzas de religiones que pretenden ser de Dios. A nosotros nos corresponde estar seguros que el camino religioso en el cual estamos andando nosotros es el camino que Dios ha trazado, no el camino que algún hombre ha inventado conforme a su propia opinión o conforme a tradiciones que no se encuentran bien establecidas en la palabra de Dios. Por este motivo, en vez de estudiar versículo por versículo algún libro de la Biblia, durante varias semanas vamos a estar considerando diferentes prácticas religiosas y las bases bíblicas para entender correctamente lo que Dios desea de nosotros, para que nosotros seamos salvos y para que alabemos y sirvamos a Dios correctamente. Quiero aprovechar esta oportunidad también para recordarle de otro punto muy importante. Nosotros en este programa nunca, repito, nunca pedimos dinero a nuestros oyentes. No tenemos nada. Quiero repetirlo, no tenemos nada que vender. Doy énfasis a este punto porque es un poco diferente de lo que usted está acostumbrado a escuchar en muchos programas religiosos. Pero si nosotros le ofrecemos algún servicio o materiales bíblicos, los puede solicitar con toda confianza que no le costará ni el primer centavo. Todo cuanto ofrecemos por radio y por otros medios es completamente gratis. Cristo dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8. Los cristianos que presentan este programa lo hacen mediante una ofrenda voluntaria cada primer día de la semana, o sea, el domingo, ofrenda que es responsabilidad y privilegio únicamente de nosotros mismos, basándonos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Así que tenga la plena confianza que más adelante no le vamos a empezar a vender ni pedir ofrendas para sufragar nuestros propios gastos. Si le ofrecemos algo, como el curso bíblico o algún otro material bíblico, cuando decimos que es gratis, queremos decir precisamente esto. Usted no paga nada. Le quiero recordar también de las palabras del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ojalá que cada persona que escucha estas palabras llegue a ese conocimiento. Usted y yo, mi amigo, no somos capaces de ordenar nuestros pasos en esta vida, ni mucho menos para llegar a la vida eterna que Dios nos ofrece. Necesitamos orientación, necesitamos luz. La palabra de Dios le puede proveer esta orientación, esta luz que tanto necesita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119 y el versículo 105. La palabra de Dios puede alumbrar el camino de su vida para que usted encuentre el significado verdadero de la vida y para que logre el fin que Dios desea para usted, la vida eterna con Cristo. Pero si piensa ordenar sus propios pasos, si piensa lograr todo esto por sus propios pensamientos y opiniones o por las ideas de otro hombre, su vida será un fracaso. ¿Por qué? Dios responde en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. El hombre no piensa como Dios piensa. El hombre no conoce el camino de Dios. Pero gracias a Dios, podemos pensar como Dios piensa.
y podemos conocer el camino de Dios, porque Dios nos ha revelado su voluntad. Dios nos ha revelado cómo vivir, nos ha revelado cómo lograr la vida eterna. La Biblia presenta toda esta información y mucho más. Pero ¿de qué le sirve a usted si su Biblia no está abierta? ¿De qué le sirve si para usted la Biblia es un libro cerrado? El propósito de este programa es animarle a abrir su corazón y abrir su Biblia para conocer la mente y la voluntad de Dios. Y es por este motivo que hemos decidido dedicar varias semanas, varios programas, a escudriñar diferentes doctrinas fundamentales en las cuales hay mucha confusión hoy día en el mundo religioso. Hay muchas creencias que se están propagando, se están predicando por radio y por los diferentes medios, en los diferentes sitios donde se reúnen grupos religiosos. Se están propagando enseñanzas que no son bíblicas, son ideas humanas, son pensamientos del hombre, son el camino no de Dios, sino el camino que diferentes hombres han querido trazar para lograr la bendición de Dios. No dudamos de la sinceridad de las personas que están siguiendo en estos caminos. No dudamos que realmente piensen estar sirviendo a Dios. No dudamos que su deseo es servir a Dios honestamente de corazón. No dudamos que realmente aman a Dios y que alaban de corazón el nombre de Jehová. Pero tenemos que estar seguros que el camino en el cual estamos caminando es el camino de Dios, porque nuestro camino no es el camino de Dios. Por esto le invitamos a tener su Biblia abierta para nuestro próximo estudio. Día feliz, día feliz, día feliz, día feliz. Cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, oh mi Jesús, mis pecados lavó. Día feliz, sí, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz. Cuando Jesús, oh mi Jesús, mis pecados lavó. Día feliz, cantamos el día feliz, Él me enseñó su amor. Él es fiel en su amor. Hay verdad, mucha paz, Él me enseñó su amor. Él es fiel en su amor. Hay verdad, mucha paz, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz. Cristo sabe tu vida. Continuamos con su programa Con la Biblia Abierta. Le damos las gracias a nuestro hermano Larry White por esta participación en este su programa. Osvaldo, ¿qué te parece nuestra nueva sección? Maravillosa, hermano, maravillosa. Yo espero que las personas que nos escucharon queden impactadas como estoy yo de este nuevo maestro que tenemos, el hermano Larry White. Quisiera decirle que pueden contactar al hermano Larry White a través de www.cursobiblico.net. Nuevamente les repito, www.cursobiblico.net. Ahí se pueden poner en contacto directamente
con nuestro nuevo maestro, pues en esta nueva sección tan maravillosa. Hermano Yalmar, ¿qué te pareció la sesión? El staff va creciendo. Sí, claro. Osvaldo. El hermano Larry White es un hermano con el cual tengo muchos años estudiando. Igual que yo, sí. Y es tremendo maestro, muy apegado a la Biblia. Es un maestro predicador, anciano de la Iglesia de Cristo en Farmerville, Luisiana. Y con mucho gusto nos han enviado este material para que nosotros podamos compartirlo con todos aquellos radioescuchas. Como también hoy tuvimos el noticiero bíblico. Bello también, ¿verdad? Interesante ese noticiero. Y bueno, los periodistas y los reporteros que están allí, bueno, lo hacen bien. ¿Sí? Es una manera más fresca de presentarle también a la gente el mensaje, extractos de los mensajes de nuestro Señor Jesús. Exactamente, es lo que también iba a comentar, que es una de las maneras que tenemos de llevar ese mensaje de la palabra de nuestro Señor, por lo cual estamos agradecidos por esta oportunidad. Estamos llegando al final de su programa Con la Biblia Abierta, no sin antes invitarles a que nos sigan escuchando los días miércoles y domingo de 7 a 8 y media de la noche por Dorada 89.5 FM. En un principio con un programa el domingo y reposición el día miércoles. Dios mediante, vamos a hacer un programa el domingo y un programa el miércoles, pero en un principio el programa el domingo saldrá el día miércoles para aquellas personas que no han podido escucharnos el día domingo. Estoy agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da de poder entrar hasta su casa, amigo radio oyente, poder entrar hasta su habitación, hasta su celular, su automóvil, sí, y poder comunicarles lo más importante, la palabra de Dios, y ofrecerles cursos bíblicos, como dijo el hermano Larry White, gratis. Y gratis significa gratis, no le vamos a cobrar absolutamente nada. Y oramos por usted gratis también. Y oramos por usted gratis también. Puede darnos sus peticiones, hacernos llegar por el 0412-126-1642. 0416-121-7054. Que con muchísimo gusto nosotros oraremos por usted, le guiaremos, aconsejaremos, pero sobre todas las cosas permítenos estudiar la palabra de Dios contigo. Yo me despido, agradecido con Dios, agradecido con ustedes por su amable audiencia, y de verdad deseo y pido de todo corazón al Dios eterno y todopoderoso que los bendiga ricamente. Así es, y yo les animo nuevamente, permítenos orar por ti, llámanos a los teléfonos que ya te dijimos, para que te animes a que oremos por ti. Dios te bendiga ricamente, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos oyentes, y hasta otra oportunidad. Bien, gracias hermano Yalmar, hermano Osvaldo, y gracias por supuesto a ustedes por escucharnos. En la dirección de la estación, el licenciado Félix Dugarte. En el control técnico, Leonardo Capodicasa. Quien habló para ustedes, Stalin Alberto Mendoza, periodista, productor nacional independiente, número 26225. Que el Señor los bendiga grandemente. La Iglesia de Cristo presentó su programa Con la Biblia Abierta, deseando que haya sido de bendición para sus vidas. Esperamos que vuelvan a sintonizarnos el próximo domingo a esta misma hora. Dios te bendiga.